Pero ¿cómo anda, Tati? Buen día. Juan, ¿cómo andamos? ¿Todo lindo? Bien, bien, salvo algún detalle de ¿Algún detalle? algún detalle de la reforma tributaria, la reforma laboral, entonces, Sí, todos esos cuestiones, pequeños. claro, cuestiones Sí, ínfimas, sí, sí, y aparte intrascendentes, digamos. claro, ¿no? exactamente. Sí, O sí. qué sé yo, algo así. Sí, coincidimos. Bueno, métale. Bueno, hoy quería que charlemos sobre la noción de soberanía. Como bien sabemos, este próximo lunes, 20 de noviembre, se recuerda el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a la batalla de Vuelta de Obligado. Claro, vamos a decir que el feriado es por eso Sí. y no por el cumpleaños de Roque Minata. No, claro, para que no se confunda. No, porque la gente se confunda, porque Claro. como Minata es un referente internacional, Claro. entonces Sí, se presta a la confusión. Claro. Sí, comprendo. Bueno, recordemos un poquito, hagamos una breve efeméride respecto de ese día, la batalla de Vuelta de Obligados, donde las fuerzas argentinas bonaerenses, comandadas por Mansilla, de parte del rosismo, Juan Manuel de Rosas, en el año 1845, si no mal recuerdo, combatieron en el río Paraná, en la zona donde se llama Vuelta de Obligados. No me acuerdo exactamente cuál era el accidente geográfico por la cual se llama Vuelta de Obligados, el nombre exacto, pero consistió en una batalla de carácter bélico, entre comillas, contra la fuerza anglo-francesa por motivos comerciales económicos. Es decir, estas fuerzas anglo-francesas pretendían comerciar con Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos sin respetar la autoridad de Rosas en aquel momento, que era el encargado de las relaciones exteriores. Naturalmente perdimos la batalla, pero fue una derrota honrosa por la defensa de la soberanía, reconocida desde San Martín hasta Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, disidente del régimen rosista, en aquel momento estaba exiliado en Chile, y reconoció esta defensa de la soberanía como un acto por la patria, más allá de las cuestiones político-partidarias. Y para las fuerzas anglo-francesas fue una victoria pírrica. ¿Qué quiere decir una victoria pírrica? Que es una victoria que salió muy cara. Es decir, a fin de cuentas no pudieron instalar sus productos ni llevar adelante. Perdón, más que cara, la victoria a lo pirro es perder ganando, digamos. Claro, se gana algo, pero en realidad se pierde el objetivo principal. Exactamente. Porque el objetivo principal, como bien decía Juan, era instalarse comercialmente hablando, es decir, y mantener un dominio sobre las aguas internas de nuestro territorio. Pero a fin de cuentas, bueno, no le salió y fue un esfuerzo bélico innecesario, a pesar de haber ganado. Por eso la idea de pírrico. Entonces, el tema axial, o sea, eso es un breve recordatorio, el tema axial hoy es la idea de soberanía. Comprender la soberanía, hacer un análisis de la misma y trasladarlo a nuestros días para hacer un análisis contemporáneo. Como bien sabemos, el concepto de soberanía en una concepción más convencional o general, podemos comprender a la soberanía como el poder supremo de un Estado independiente, de una manera convencional. Y por el otro lado, una concepción que yo elegí, de tantas que hay, de tantas interpretaciones que suele haber de este concepto, opté por la interpretación de Juan Jacobo Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, donde plantea a la soberanía como un rol fundamental que lleva adelante el ciudadano. Un ciudadano ante un contexto de igualdad y de libertad, y una mixtura también de roles en la cuestión de soberano y súbdito. Es decir, ¿por qué esta mixtura de roles hace alusión Juan Jacobo Rousseau? Porque un soberano, ya que constituye el poder al que luego va a subordinarse. Entonces esta mixtura de roles entre soberano y súbdito. Pero si traemos, por eso quiero aclarar tres conceptos en estas dos definiciones: la idea de libertad, la idea de independencia y la idea de igualdad, y trasladarlos al contexto actual, no solo argentino, sino ni siquiera latinoamericano, sino en el ámbito tercermundista o periférico, y hacer un análisis del rol que tienen la soberanía a los estados realmente. En un contexto actual, global, un contexto golpeado por el fenómeno de la globalización, donde más que independencia surge el concepto de interdependencia, es decir, la dependencia
transnacional entre todos, más que nada desde el punto de vista de los países periféricos, tercermundistas, como dice hace un momento. Y la idea de la neocolonización en materia cultural, como siempre suelo hacer hincapié, en la materia económica. Entonces podemos arribar a una suerte de síntesis en este aspecto con la idea de una sociedad viciada. Una sociedad viciada, naturalmente en conceptos de soberanía y democracia, como decía bien Eduardo Galeano. La soberanía de los estados ha pasado a ser una cosa de museo, ya que, como en la primera definición entendíamos el poderío de un estado independiente. Naturalmente hoy nos sublevamos a las élites económicas, a las potencias económicas, a organizaciones internacionales lideradas por estas potencias económicas. Entonces yo hago referencia a la idea de una sociedad viciada, donde se vician cuestiones como la república, donde no se respeta la independencia real de los tres poderes, donde el Estado de Derecho es violado sistemáticamente. Lo podemos ver en las causas por las cuales se condenan prematuramente a personajes públicos, donde vemos que la especulación financiera y la bicicleta financiera es la norma y no la excepción, donde se pretende hoy en día que el empresario esté por encima del trabajador. Entonces ahí hago un hincapié en la cuestión de la responsabilidad social nuestra y la idea de democracia, como bien decía Noam Chomsky, cómo la democracia está viciada y cómo nosotros, o sea, como Juan Jacobo Rousseau planteaba la soberanía por parte del ciudadano. Claro, hoy ejercemos nuestra soberanía, pero condicionados ya sea por las estructuras, por el oligopolio comunicacional, como siempre solemos decir, por la industria cultural. Entonces, a fin de cuentas, como se suele decir en estos días, elegimos a nuestro verdugo. Entonces, las incógnitas que nos planteamos, las incógnitas reflexivas que nos arengan a preocuparnos y ocuparnos, es preguntarnos dónde está la soberanía, o dónde ha quedado, o en qué museo ha quedado, como bien ha dicho Galeano. La cuestión de la independencia, dónde está la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que es lo más preciado que tenemos y lo que han venido a buscar las élites a fin de cuentas, a través de la neocolonización en materia cultural. ¿Y cuál es hoy nuestro rol como ciudadanos? Reflexionar sobre la concepción que planteé de Juan Jacobo Rousseau y preguntarnos cuál es nuestro rol y con qué no estamos cumpliendo, o con qué estamos cumpliendo de manera incorrecta o viciada, como me referí hace un momento. ¿Qué sucede con nuestra responsabilidad cívica? Me interesaría saber qué opinas vos, Juan, respecto a este tema, esta cuestión de la soberanía. Bueno, haciendo una rápida lectura, vuelvo al ejemplo que he encontrado creo yo, por significativamente demostrativo de una época y una política, al libro 200 años que nos ha traído la gente de librería Proa. Y es un libro escrito por múltiples autores de distinta filosofía, que van contando cada cual a su manera, a su interpretación y de acuerdo con los datos que han recogido, una etapa de la historia argentina de 200 años. En el periodo 1966-76, Alberto Jorge Lapolla dice que, en la introducción a este título, dice, leo un párrafo nada más, ¿no? Por medio de los 4 genocidios fundantes de la nación liberal, el federal de 1861-65, el paraguayo del 65 al 70, el afro-argentino del 65 al 75 y el mapuche, tehuelche, huiche, chiriguano, mocoví, 1879-1885, la oligarquía instaurará a partir de lo que conocemos como proyecto de la generación del 80, una nación para pocos, blancos, terratenientes y sobre todo de origen europeo, con la estancia latifundista como eje económico. Indios, negros y gauchos serán exterminados, sus tierras entregadas a los terratenientes y en menor proporción a una mínima parte de los 6 millones de inmigrantes europeos que arribarán a nuestras costas, de los cuales solo permanecerán 4 millones y de ellos solo el 6% accederá a la propiedad de la tierra.
Ni indios, ni negros, ni gauchos tendrán ese privilegio. Los primeros serán exterminados sin cuartel, los segundos expulsados, masacrados en la Guerra del Paraguay o mediante las epidemias sembradas por Mitre y Sarmiento, o mandados a los fortines. Los últimos conchavados como peones sometidos a soldados de frontera de prepo para matar indios en los fortines. Así el desarrollo argentino se basará en la estancia en manos de pocos, pero inmensos terratenientes. El patrón y el gaucho o indio será la mano de obra esclava o semiesclava, el peón, anulándose cualquier intento de distribución democrática de la tierra, tal como lo habían deseado los revolucionarios de Mayo y los jefes de la gesta emancipatoria. Finalmente, los viejos encomenderos españoles, ahora aliados a Gran Bretaña, tanto en España como en la Argentina y en toda la América española, habían triunfado de manera continental en la larga guerra civil iniciada con la caída de Moreno en diciembre de 1810, habiendo logrado vaciar de contenido el proceso emancipatorio. En realidad lograron revertirlo. Quienes debían ser expropiados según el plan de Moreno serán ellos los expropiadores y vencedores. La alianza del partido Godo unido a los criollos ricos, quedándose con las tierras robadas a los indios por sus abuelos primero y agregando las robadas por ellos mismos a los otros a partir de 1820 y 1890. Se constituiría así un país basado en el latifundio, antítesis del desarrollo del capitalismo agrario democrático que llevarían adelante, por ejemplo, los Estados Unidos. Bien, entonces vos dijiste que la vuelta obligado fue un triunfo extranjero a lo pirro, porque se ganó la batalla, pero se perdió el objetivo principal. Pero ya lo habíamos perdido. Sí. Ya lo habíamos perdido. Al integrarse la primera junta de gobierno bajo el mando de un militar español como Saavedra, ya habíamos perdido el objetivo de tener una nación. Cambiamos de collar, no de perro. Así que sería una victoria a lo pirro, que fue otra victoria a lo pirro, o como, digamos, a la inversa de Malvinas, ganamos, en Malvinas, ¿qué se decía? Ganamos en la diplomacia, perdimos en la guerra. Acá habíamos ganado en la guerra, pero hacía rato que habíamos perdido con la diplomacia. El profesor Marramón solía decir que Rosas era no un federal, sino un unitario ganadero de la provincia de Buenos Aires, que le vino bien el federalismo para defenderse con armas más populares, es decir, al mismo tiempo cumplir un objetivo político de la mano de quien teóricamente se iba a haber beneficiado por esa política. Porque Rosas, recordemos, inicia de alguna manera la primera campaña del desierto, que continúa Roca 50 años después. La soberanía, ¿qué es la soberanía? Yo creo que lo que mejor dibuja, y perdón por la semilla ideológica, porque bueno, uno es lo que es, no puede ser de otra manera. Yo reconozco, y esto es una observación personal que no compromete a nadie, en la doctrina que dejó el único doctrinario de América en cuanto a política, y probablemente una de las últimas, si no la única doctrina política viva en el mundo, que es la doctrina peronista, que se basa en elementos tan sencillos que cualquiera puede tomarlos. Y es esto se manifiesta cuando los gobiernos populares de toda América Latina, sobre todo, ven en el peronismo, lo ha dicho Correa, lo ha dicho en su momento al asumir en un discurso de más de 2 horas y media el comandante Chávez, cuando luego de un extenso párrafo él para su discurso para decir: yo digo esto porque soy peronista, admiro a Juan Domingo Perón.
las referencias que hacía el propio comandante Castro, bueno, Evo Morales ni hablar. En España, Podemos, el fenómeno. Podemos en España, el movimiento progresista de Grecia. Entonces, a ver, esa doctrina es de un desarrollo superficial muy sencillo, que son las tres banderas, Sí. que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Un estado de bienestar se basa en el bienestar de la gente. La única forma de darle bienestar es poder manejar la economía, y para poder manejar la economía es necesario, obligatorio, imprescindible tener una soberanía política. Pero esa soberanía política también lo definía Perón de la siguiente manera: no podemos vivir sin el mundo, pero para eso tenemos que ser cada vez más argentinos. El hombre, decía, es el único animal que construye el lugar donde va a vivir y elige la sociedad. Eso lo hace interdependiente desde el hecho de ser social. Uh-huh. Entonces, los países es lo mismo. Tenemos que construir la casa común sabiendo que vamos a pertenecer a una sociedad que intercambia bienes, servicios e ideas. Así que el concepto de soberanía, como todos los conceptos políticos, son relativos a otra cosa. Si decimos izquierda es porque hay una derecha, pero si vamos siempre a la izquierda vamos a terminar en un círculo a la derecha de donde salimos. Por lo tanto, para mí hay una sola dirección en sentido de avenida, digamos. O vas para el lado de la gente o vas para el lado de los ricos, digamos. Esa es toda la diferencia. Así se definió en algún momento en lo que era el viejo parlamento griego, la derecha y las izquierdas. Uh-huh. Los que estaban a favor del populacho, digamos, estaban a la izquierda, y los que querían solo el mando de los ricos estaban a la derecha. De ahí viene el concepto de izquierdas y derechas. Así que hoy, cuando nosotros tenemos nuestros lingotes de oro depositados en Inglaterra, o cuando, para garantizar la viabilidad de una provincia destruida como Santa Cruz, Néstor Kirchner toma los 600 millones de dólares, 500 y pico, de la regalía petrolera y las deposita en lo que sería el Banco Central de Estados Unidos, y después es lo mismo que vos agarrás y decís, a ver, quiero comprar un auto, y me saqué $1.000.000 en el Kini. Si yo compro el auto me quedo con la mitad de la plata. En cambio, si yo deposito la plata en el banco y le pido 500.000 pesos de crédito al banco, me ponen flores, me dan sanguchitos mientras firmo los papeles. ¿Por qué? Porque ya está asegurado que que el banco va a cobrar. Y vos tenés el auto y el $1.000.000. Y con los intereses lo pagás. Digo, esto es un ejemplo muy burdo y probablemente improbable, pero valga el juego de palabras. Pero digo, la interrelación de la soberanía pasa por muchos aspectos. El aspecto cultural de la soberanía, nosotros somos más uruguayos que santafesinos. Sí. Y los del oeste de Santa Fe son más cordobeses que santafesinos. Sí. Los mendocinos, muy a su pesar, son más chilenos que argentinos, en el sentido por ejemplo, de dónde viene la cueca entra por Chile, que se baila en Cuyo, la cueca. Tendrán diferencias, pero digo, pero la base es la misma. Exactamente. Entonces, la soberanía es una cosa que no es terminante. No, claro. Somos soberanos en la medida que tomemos decisiones que hagan a nuestra identidad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Yo
Yo creo que la soberanía es eso, ¿no? Es, como decía Argentino Luna en una charla, cuando me enseñó la frase que nunca olvido: voy a morirme alumno porque se me antoja. Él dijo: yo fui a verlo Sting porque me gusta Sting, no entiendo un pomo de inglés, pero yo lo fui a ver, estuve en Nueva York, justo estaba Sting y lo fui a ver, me emociona su música. Dice: pero yo soy un hombre de la cifra, de la milonga, eso no me hace ni más ni menos, pero me hace ser o no ser. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Yo creo que en estos aspectos, o sea, donde la relatividad y la interpretación juegan un papel obviamente fundamental, la cuestión reside en la anestesia social. En la anestesia social. Es decir, hoy el pueblo está totalmente condicionado y no juega el papel de soberanía, a mi parecer, por una anestesia social promovida por parte de las élites, como siempre suelo acotar. La cuestión respecto a la doctrina peronista, mi acote, mi interpretación de la misma, es que es una doctrina tan vasta que es lo suficientemente versátil para construir en la diversidad. Por eso siempre la cuestión de cuando se le consulta a Perón si él era de izquierda o de derecha, y él nunca contesta. O cuando se dice: en el movimiento nacional y popular no hay izquierda ni derecha, hay patria o colonia. Y creo que a eso es lo que te referías cuando decís o los ricos o el pueblo. Entonces, esa cuestión de que también es lo que yo lo suelo sintetizar en la idea de que si el ser humano es un ser autodestructivo o no, o es un ser social, la base hobbesiana por la cual yo creo se construyó el capitalismo, el liberalismo y demás ideologías que proponen el egoísmo como y el individualismo como bandera, yo creo que apelan a la desarticulación social, o sea, proponen al ser humano como un ser antisocial. Entonces, creo que en eso hay que hacer hincapié, y nuestro rol en este momento es la arenga relativa en la cuestión de, como dije hace un momento, la anestesia social. Entonces, el papel de soberanía, claro, es relativo, pero nosotros tenemos que jugar un papel fundamental, y es el de volcarlo hacia el lado, en este aspecto, nacional y popular, o como podemos decirlo, como dije hace un momento, del ser humano social, del ser humano que puede vivir en sociedad, que no es un ser autodestructivo. Esa es la disputa donde yo suelo reducir siempre la disputa a nivel global, mundial, y que trasciende todos los tiempos. Sí, creo además que hay un solo camino para contrarrestar en la trampa que hemos caído. 3.300 periodistas han perdido su trabajo en estos últimos 2 años. Uh-huh. No se puede decir que un gobierno se hacía cargo de 3.300 periodistas. El problema es que ahora la publicidad ya no va a los medios. La plata que pone el gobierno la pone dentro de un sobre y va directamente al periodista. Por eso tenés periodistas muy ricos ganando centenares de miles de pesos mensuales y medios que se caen de a pedazos. Entonces, yo te ayudo, me lo incluís a fulano, yo te ayudo a vos como medio y al fulano le tiro el sobre. Pero si vos sumás la suma de lo que cobran por 2 horas de gritos, los paneles... No, son 2 horas de gritos. Vos parece que te estás informando, pero en realidad asistís a una discusión que no tiene límite ni asunto. Durante 2 horas, durante 3 horas, y la suma de todo lo que cobran los periodistas seguramente es el doble, el triple o el cuádruplo de lo que cobra el canal por ese mismo espacio. Entonces, la única forma de contrarrestar esto es esto que estamos haciendo vos y yo, probablemente con otras personas. Yo con Nora, que nos escucha, con la gente que manifiesta a través de las redes o WhatsApp o lo que sea, que nos está escuchando y que conviene o no con nosotros en las ideas que expresamos. Pero lo cierto es que sí, la única forma de salir de esto es volver, ya que nos están llevando tan atrás, volvamos todo para atrás y empecemos a hablar entre nosotros, que es lo que nos falta. ¿Cuántas veces
Con los vecinos discutimos, correme el auto para allá, no, pues no me dejas, me tapaste el garage, pero lo demás, Claro. uno no habla. Y no quiere decir que vaya a hablar solamente de política. Habla de cómo criar tu perro, de cómo, que de esas cosas se nutre finalmente tu conveniencia, ¿no? ¿A dónde vendes más? ¿A quién le vendes más? ¿Cobrás o no cobrás después que vendés? Y todas esas historias que hacen a la historia de un momento. Gracias, Tati. Gracias, Juan. Un abrazo. Tati Mazzarello, en este espacio